Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Les saludo y les abrazo a los hermanos en el amor del Señor, estando agradecido en esta tarde una vez más que nos es dado por su buena voluntad poder congregar, reunidos en un solo hombre. En este día vamos a estar recibiendo la palabra de Dios, la cual vamos a estar abriendo nuestras Biblias para ir continuando con el estudio sobre el libro de los Hechos. En esta oportunidad vamos a abrir el capítulo 27 y vamos a dar lectura al verso 9 en adelante, diciéndonos la bendita, la santa palabra de Dios de la siguiente manera. Habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Cesarea de Creta, que mira al nordeste y sudeste e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado traer, Señor, la lectura de la palabra, y por medio de la lectura podemos ir teniendo una comprensión sobre el libro de los Hechos a través de la iluminación por medio del Espíritu Santo que nos has dado, Señor, por gracia, por obra, por misericordia tuya, Señor, para con nuestras vidas, para que vayamos siendo edificados y conformados a tu misma imagen, creyendo, Señor, que tú habrás de obrar aún, Señor, mucho más de lo que estamos pidiendo y de lo que estamos entendiendo, ministrándonos, suministrándonos tu gracia, Señor, en esta hora. Te damos gracias por Jesucristo. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, ya estamos llegando casi prácticamente a los últimos capítulos sobre el libro de los Hechos,
y nosotros hemos podido mirar que hasta el capítulo 9 todo estaba vinculado especialmente con los primeros discípulos, los primeros apóstoles, pero ya a partir del capítulo 9 comienza a introducirse la figura y la persona del apóstol Pablo, con quien termina este libro de los Hechos. Si bien no es un libro cerrado, porque es un libro que quedó abierto, no se ha cerrado. ¿Por qué? Porque los hechos de la iglesia, los hechos del Espíritu Santo continúan con nosotros. Es más, hoy nosotros estamos llenando este libro al estar haciendo las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Pero el apóstol Pablo es una persona muy importante en cuanto a la formación de la iglesia primitiva y de lo que es toda la doctrina y las enseñanzas para la iglesia, lo cual su vida, su ejemplo, su ministerio son dignos de destacar y también son dignos de apreciar, amén, que nosotros podamos apreciarlo en detalle, el ministerio del apóstol Pablo. ¿Y qué es lo que nosotros podemos ver? Que no fue sin inconvenientes. Constantemente él sufrió inconvenientes, constantemente él sufrió persecución, tanto de los suyos, de los propios paisanos, como también de los de afuera, como le sucedió y aconteció en pueblos ya, en ciudades gentiles, donde por causa de que veían que la cultura pagana, la cultura idólatra estaba menguando a causa de que los hombres volcaban su corazón al Señor y el negocio de los artífices, de los hacedores de imágenes, se venía abajo, ocasionaron muchas veces revuelta en contra del apóstol Pablo. Pero siempre su persecución mayor fue la de los propios de su pueblo, aquellos que un día le dieron carta de recomendación para ir a Damasco, luego fueron los que se convirtieron en sus perseguidores. Sin embargo, no fue los únicos inconvenientes que le tocó atravesar, y aquí nosotros vemos que a pesar de las advertencias de no navegar, de no zarpar, siendo que el viaje venía demorado, venía trazado, ya era el viaje final, el cual él iba a arribar al puerto de Italia para comparecer en Roma ante el César, permaneciendo allí los últimos días de su ministerio y de su vida. Sin embargo, no fueron sin inconvenientes, y aquí vemos el inconveniente que se ocasionó a causa de que el centurión hizo más caso del piloto y del capitán del barco, quienes no querían perder dinero, porque permanecer en otro puerto implicaba muchas veces demorar el viaje y no permitirle zarpar con nuevo cargamento, no permitirle negociar en los lugares en los cuales tenía que negociar, y a veces esto era no solamente pérdida de dinero, sino también, como hemos leído, se convertía en un inconveniente también para permanecer, para invernar en ese puerto. Por eso es que, creyendo que tenían el viento a favor, zarparon, pero dio contra ellos un viento euroclidón. Nosotros podemos mirar, hermano, en el ministerio del Señor Jesucristo, que estas cosas tampoco eran ajenas a su ministerio y a su vida. En una oportunidad Jesús le dijo a sus discípulos que zarparan y que fueran al otro lado del mar, y contra ellos arremetió un gran viento, y creyendo que iban a perecer, le dijeron: Maestro, no te percatas que estamos por morir, no tienes cuidado de nosotros. Y levantándose el Señor, puesto en pie, mandó a callar a los vientos, y los vientos se enmudecieron y se hizo gran bonanza. Entonces nosotros podemos ver que la gracia de Dios era con el Señor Jesucristo aún para detener a los vientos, lo cual también podía ser notorio en esta oportunidad, pero el Señor permitió que los vientos dieran contra la nave, pero no iban a sufrir perjuicio alguno salvo la pérdida de la nave. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo, en el verso 22 del capítulo 27, podemos leer el testimonio del apóstol Pablo.
Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. O sea, no iba a impedir el Señor el naufragio. ¿Por qué? Porque el Señor era el que le iba llevando de victoria en victoria, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Pero no podía haber un triunfo, no podía haber una gloria, no podía haber una victoria si no había grandes embates, si no habría grandes luchas, si no habría grandes inconvenientes. Así que el mismo que permitía el que ese barco naufragara, el mismo que permitía que en la madrugada, noche, Pablo cayera en las aguas frías, lo cual es un perjuicio para la salud, es un perjuicio para, si alguien tiene una persona y tiene un cuidado de la persona, ¿qué es lo que hace? Si viene el frío, la abriga, no la expone al frío. Y podemos decir que él estaba en las manos de Dios y que iba siendo llevado conforme al propósito de Dios. Pero sin embargo, aún su cuerpo lo exponía a que enfrentara las frías aguas de noches invernales y las fuertes oleadas y la dificultad de caer en un mar de noche con grandes nubes que no permiten ver nada. Amén. Y aún hasta poder dar contra los peñascos, contra las piedras. Todo eso aconteció para la vida del apóstol Pablo. Aún nosotros podemos ver que luego, cuando arriba en la isla de Malta, que es en lo cual vamos a leer, no dejó de tener inconvenientes, y los mismos hombres que le veían decían: ciertamente este habrá sido un malhechor, porque la justicia divina no le permitió seguir adelante. ¿Por qué? Porque mientras recogían leña, una serpiente se le quedó prendida de la mano, y él sacudiéndola en el fuego. Pasadas las horas dijeron: ahora sabemos que es un dios. ¿Por qué? Porque el veneno de la serpiente no había tenido efecto alguno sobre su salud. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en el ministerio de este hombre que es tan importante en cuanto para la iglesia gentil de la cual formamos parte, en cuanto para toda la enseñanza bíblica y la enseñanza doctrinal que Dios quiso comunicarle a la iglesia? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Que no dejó de ir siendo llevado por medio de luchas, por medio de grandes dificultades, no pequeñas, grandes dificultades, pero de todas ellas el Señor le sacó victorioso, de todas ellas el Señor le sacó triunfante. Entonces el Señor podía tranquilamente haber reprendido a Euroclidón, le podía haber dicho que enmudeciera, le podía haber enviado que se desviara de ese lugar. Sin embargo, tenía que dar contra la nave tenía que llegar a naufragar, y aún aquel que era el instrumento en la mano de Dios iba a sufrir el perjuicio del naufragio, el hundimiento en las aguas frías, el dar contra las peñascos, contra las piedras, y así todo lo iba a ir llevando conforme al propósito de su voluntad. Porque ¿en qué él tenía la seguridad? Que Dios le había dicho que le era necesario comparecer ante el César. Amén. El cual le había dicho que cobrara ánimo, porque le era necesario que fuera, que compareciera ante el César. Entonces él tenía seguridad y confianza en Dios. Pero no solamente tenía la seguridad que su vida iba a ser preservada, sino que como botín de esa lucha, de ese combate, Dios le estaba concediendo la vida de todos los hombres que estaban con él.
¿Qué significa? Que a veces nosotros sostenemos un combate que no solamente es nuestra lucha, sino que en ese combate se están librando almas. En estos tiempos nosotros estamos sosteniendo un combate podría decirse, espiritual. Amén. ¿Por qué? Porque estamos sosteniendo, por la gracia de Dios, estamos firmes haciendo la obra del Señor. Y con dificultades, todos tenemos dificultades, luchas de lo físico, de lo económico, de lo familiar, todos tenemos luchas y dificultades. Podemos decir que estamos librando una batalla, pero cuando estamos librando una batalla no solamente la victoria es para nosotros, sino para muchos que están alrededor nuestro, que al ver el testimonio de la obra de Dios en nuestra vida, al ver la fe, al ver la entereza y la confianza, se van a determinar a creer en Dios y a poner su esperanza en el Señor. Así que, hermano querido y hermana querida, no temamos. Si Dios lo está permitiendo, es porque eso cumple un propósito de parte suya para con el propósito en nuestras vidas, pero en toda guerra siempre hay un botín, siempre hay un botín, siempre hay una recompensa, y no solamente el Señor dará cumplimiento al propósito en nuestras vidas, sino que también nos permitirá tener gran botín y gran recompensa de parte de Él. Y esa recompensa son las almas salvadas. Amén. Por eso tengo plena confianza en aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a su reino, que nos dio vida eterna y herencia entre los santificados, que Él dará cumplimiento a su palabra. Así que con las mismas palabras con las que el apóstol Pablo le alentó a la tripulación, también les aliento a no desmayar y a tener confianza en Dios y a permanecer y perseverar hasta que tengamos la victoria del Señor. Amén. Dice la Escritura, hermano querido, bendito sea el nombre del Señor, verso 31. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y la dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciéndole: esto es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Partiendo comenzó a comer. Entonces, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y eran todas las personas en la nave 276. Y ya satisfecho, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Entonces nosotros podemos mirar qué es lo que aconteció aquí en el verso 31. Que los marineros, entendiendo que estaban cerca de una isla, porque habían tirado la sonda y habían visto que había 20 pies, entendiendo que estaban cerca, decidieron ellos bajar los botes. Pero Pablo le dijo al principal, al centurión, le dijo: si estos no permanecen con nosotros, entonces todos pereceremos. Y usted dirá: ¿qué diferencia podía ser que unos marineros se escaparan en bote? ¿Y por qué debían de permanecer si la nave iba a ir a sotavento e iba a terminar naufragando? ¿Por qué razón entonces Pablo dijera que debían de permanecer? Porque cuando Dios quiere hacer algo, quiere Él hacerlo conforme a su voluntad. Y no va a permitir que el hombre, con su astucia y con su sabiduría humana, pueda progresar. Porque entonces no va a ser dada la gloria a Dios. ¿Se imagina usted si el barco naufragaba y llegaban a la isla todos siendo salvos?
Pero los marineros estaban allí esperándolos, diciéndole: nosotros llegamos aquí un día antes que ustedes porque logramos bajar los botes. Entonces, ¿quién se iba a llevar la gloria? Los marineros. Y que la palabra de Dios que decía que ninguno de los cabellos de ellos iba a perecer, que ninguno iba a perderse, porque Dios le había dado por botín toda la tripulación. Por eso es que fueron contados y quedan registrados en la Biblia, diciendo 276. No se hubiera llevado la gloria a Dios. Entonces Dios no iba a permitir que estos hombres, con astucia humana, por eso muchas veces cuando estamos en los procesos de Dios, en los propósitos de Dios, y queremos hacer de astucia, queremos hacer uso de sabiduría humana, no podemos progresar, no podemos prosperar, porque eso es un estorbo para que la gloria de Dios sea manifestada. Eso es un estorbo para que la gloria de Dios sea manifestada. Por eso cuando nos vemos apretados por las situaciones y queremos reaccionar humanamente, lo que menos tenemos que hacer es la reacción de la carne. Lo que menos tenemos que seguir es el impulso de la carne, por más que lo veamos como una salida. Por más que lo veamos que nos puede llegar a ser favorable, tenemos que confiar en la palabra de Dios. Tenemos que salir adelante por medio de la fe. ¿Por qué? Porque no somos de los que andamos por vista, sino somos de los que andamos por fe. Yo me preguntaba y decía, ¿qué diferencia haría? ¿Por qué no los dejó escaparse? Tal vez aún ellos, tal vez ni siquiera habían llegado, pero ¿qué había dicho la palabra? Ninguno de sus cabellos se perdería, ni de a uno siquiera. También estaban involucrados esos marineros. Así que tenían que ser preservados, pero no a su manera, no a la manera del hombre, sino a la manera divina, a la manera de Dios. Y naufragar una nave como la que fue, y ahora vamos a leerlo. Fíjese cómo se dio el naufragio, verso 39. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar y se pudiese la nave. Cortado pues las anclas, los dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero cuando en un lugar de 2 aguas hicieron encallar la nave y la proa, hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió mandó que los que pudiesen nadar se echasen primero y saliesen a tierra, y las demás partes en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Fíjese, se abandonaron, cortaron las anclas, izaron la vela y se dejaron llevar, pero encallaron entre 2 aguas, y era tan fuerte el mar y el ímpetu con el que golpeaba contra la nave que se partía la nave. Así que, entendiendo que tenían que nadar, se instó a que los que podían nadar se arrojaran primero y luego los otros en parte. Pero la Escritura dice, todos se salvaron. Todos se salvaron. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la maravillosa palabra de Dios? Que los ministerios no significa que el hecho de que haya luchas, pruebas, inconvenientes, que es el ataque del diablo, ni tampoco significa que eso es sinónimo de derrota o de fracaso, sino muchas veces es el significado de ellos, es que Dios está librando batallas en donde nos está dando un gran botín. Y ese botín muchas veces tiene que ver con las almas que van a ser rescatadas, que van a ser salvadas, al ver el testimonio, al oír, amén, del testimonio. Así nosotros podemos mirar a hombres de Dios. Uno de ellos es Ginebrio. Cuando él predicando
en las Amazonas, allí predicando en la selva, teniendo armas para defenderse, él y sus compañeros, de los ataques de los indígenas, decidieron no usar las armas, prefiriendo ser atravesados por las lanzas y por las flechas. Luego, con el correr del tiempo, toda la región se convirtió al Señor. Y el mismo que le mató con la lanza al principal de ellos, se convirtió en el guía, en el líder espiritual, en el pastor de esa comunidad. Entonces, alguien paga el precio, pero Dios es el que da las victorias. Y la victoria tiene que ver no solamente con el propósito de Dios para con nuestras vidas, sino con almas que son rescatadas para la gloria de Dios. Y de lo que no quiere que hagamos uso es de la sabiduría humana, de la astucia humana, como hombres que podamos querer salir adelante por nuestros propios medios, sino que podamos confiar en Él y en su palabra, que como Él ha dicho, así será hecho. Amén. Hasta aquí, hermano, entonces la meditación sobre el capítulo 27, con la mira, hermano querido y hermana querida, que mediante la ilustración de la palabra de Dios sean iluminados nuestros entendimientos para poder desarrollar nuestros ministerios de manera saludable, desechando la sabiduría del hombre, la astucia humana, y asidos de la palabra de Dios podamos ir hasta el final confiando que el que nos llamó es poderoso para librar las batallas, y Él libra la batalla con miles como con uno. Hermana querida y hermano querido, vamos a orar. Padre querido, queremos darte gracias por tu palabra, cual viniera en nuestras vidas, en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, a fin de iluminarnos los ojos del entendimiento para darnos a comprender cuál sea tu voluntad para con nosotros, sabiendo y entendiendo, Señor, que tu propósito es firme, Señor, y que no habrá nada ni nadie que impida que lo que tú te has determinado se cumpla, por lo cual te damos gracias en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a alabar su nombre, iglesia amada, aleluya. Muchas son las situaciones que en mi vida acontecen a causa de haber recibido el amor de la verdad. Meditando en tu palabra, llego a una conclusión, que no hay nada más glorioso que vivir en pos de ti. Que todo lo visible de ti me quiera alejar, amado de tu mano, todo puedes soportar, y aunque a veces sea tentado con el mirar hacia atrás, cúbreme tu gracia para que firme pueda estar, porque de ti quiero aprender, para tu vida manifestar, vivir conforme a la piedad, te quiero agradar, porque de ti quiero aprender, para tu vida manifestar, vivir conforme a la piedad, te quiero agradar. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores
y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,